Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Bienvenidos una vez más a su programa Conectando con la Palabra. Hoy nuevamente nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día con la suficiencia de la Palabra de Dios, el único lugar donde encontraremos verdadera esperanza. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y ahora puedes escuchar nuestros podcasts en Spotify. El tener una visión correcta del dinero y de las posesiones, el manejarlas conforme a la palabra de Dios, es uno de los grandes retos que enfrentamos los cristianos en el día de hoy. Esta es una de las áreas donde mayor tensión o produce mucha tensión en la mayoría de los creyentes. La palabra de Dios nos enseña que nuestros recursos deben ser administrados de manera que nuestras necesidades y las de nuestras familias puedan ser satisfechas. También para ayudar a la expansión del reino de Dios y a los demás, siendo útiles para nuestra generación. Esto es algo tan importante que muchas veces pasamos la mayor parte del día trabajando para, entre otras cosas, producir para nuestras familias. Diariamente nos enfrentamos a diferentes situaciones donde tenemos que lidiar con las mismas preguntas. ¿Qué debemos hacer con nuestros recursos? Y más ahora, en tiempo de crisis por la pandemia del COVID-19, ¿cómo debemos gastar nuestro dinero? ¿Cuánto debemos ahorrar e invertir? ¿Cómo usar nuestros recursos para la gloria de Dios? ¿Cómo debemos utilizarlo para la expansión del reino de Dios? En el día de hoy hablaremos sobre principios bíblicos para el uso del dinero. Y para conectar este tema con la palabra de Dios, quiero darle la bienvenida nuevamente al pastor Eduardo Saladín. Pastor, bienvenido. Gracias, Daniel. Es un placer estar aquí nuevamente en otro programa de Conectando. Pastor, el otro día tuvimos un programa donde recibíamos muchísimas preguntas de nuestros oyentes. El 80% de las preguntas que envían tienen que ver con el uso del dinero y pudimos responder, pues esas preguntas eran directas de ellos, y la verdad que los reportes que hemos recibido de la bendición que fue para muchos de ellos, tanto la intervención de usted como del pastor Luis, la verdad es que nos da mucho gozo de que la palabra de Dios está corriendo. Qué bueno, Daniel. Qué bueno oír eso. Ese es el objetivo, ¿verdad? Por lo que hacemos estos programas. Amén, amén. Podemos iniciar. Pastor, Dios nos ha dejado instrucción en su palabra de cómo debemos hacer uso de nuestro dinero. La manera en la que le damos uso habla de nuestra condición espiritual. Sí, eso es muy importante, Daniel. Mira, primero, para ver la importancia que Dios le da al dinero en la palabra, el manejo del dinero, las posesiones, es bueno saber que de 38 parábolas del Señor Jesucristo, hay 16 que hablan del dinero, que nos enseñan cómo manejar las posesiones terrenales. No sé si tú lo sabes, que el Señor enseñó más acerca del dinero en los evangelios. 1 de cada 10 versículos hablan de las posesiones. Habla más, oye bien, de eso que del cielo y del infierno juntos. ¿Qué te parece eso, Daniel? Bueno, la verdad que no nos podemos quejar de que no hay información, porque por lo que usted ha dicho, los evangelios están saturados de información que tienen que ver con el uso del dinero. Es así, y vemos también cómo el uso del dinero refleja la condición espiritual de una persona. No sé si te recuerdas el caso de Zaqueo, su conversión. Zaqueo era un publicano, un cobrador de impuestos, y esos publicanos eran personas que cobraban impuestos para el Imperio Romano. Ellos eran judíos, pero cobraban de más. Eran personas mal vistas porque, vamos a decir, abusaban de las personas en el pago de los impuestos. Zaqueo se convierte al Señor y dice: si alguno he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea que imagínate, Daniel, todo el dinero que Zaqueo tuvo que devolver, pero cuando él conoció al Señor, se dio cuenta que lo había hecho mal y quiso hacer reposición del dinero
que había, ¿verdad?, tomado de manera incorrecta. Tenemos también el caso de la viuda, que fue a la caja de las ofrendas, al baúl de las ofrendas en el templo y dio todo lo que tenía. Tanto en el caso de Zaqueo como en el caso de la viuda, vemos una condición espiritual de alguien que está dispuesto a dar lo que tiene para estar bien con Dios. Pero tenemos otro caso en las Escrituras, que es el caso del joven rico. Él va donde el Señor y le dice, Señor, ¿qué yo voy a hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no hurtes, no adulteres. Y él le dice al Señor, Señor, yo he guardado todos estos mandamientos. Y el Señor le dice, anda, ve y vende todo lo que tienes. ¿Y qué hizo ese hombre? No siguió al Señor. ¿Por qué? Porque él amaba más el dinero y eso refleja, Daniel, su condición espiritual. Al igual, porque hay muchos casos del hombre que construyó sus graneros, él había prosperado mucho, ensanchó sus graneros, sus almacenes, sería hoy en día, ¿verdad? Y le dice a su alma, alma mía, regocíjate, come, bebe, muchos bienes tienes guardados para ti. Ese hombre solo estaba pensando en las cosas materiales y el Señor le dice, necio, esta noche vienen a buscar tu alma, a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Sí, el manejo de las riquezas, como tú preguntas, de las posesiones, revela dónde está nuestro corazón, porque vemos a las personas imbuidas, enfrascadas en hacer riquezas, en vivir para satisfacer su vientre, como dice la Escritura, hacen de su vientre su tesoro. Y no está mal, Daniel, disfrutar de las cosas que Dios nos da. El problema es poner nuestra esperanza en todas esas cosas. No sé si te he contestado tu pregunta con estos ejemplos. Totalmente, y ahora la vamos a aterrizar un poquitico más porque hemos visto que realmente el uso del dinero es muy importante. Te digo que la Biblia tiene más de 2000 referencias hablando del tema de la riqueza. Pero la siguiente pregunta tiene que ver con la motivación de nuestro trabajo, porque la Biblia habla de la diligencia y demás, y muchos de nosotros trabajamos sumamente duro porque queremos producir. Pero la pregunta es, ¿el tener dinero o aspirar a tener dinero es pecaminoso? La pregunta que debemos hacernos es lo siguiente. Yo quiero, cuando tú hablas de tener dinero, es la persona que quiere ser rica, ¿verdad? Bueno, o su interés en poder hacer dinero aún sea lícito para poder tener un mejor estilo de vida, no necesariamente llenarse de riquezas, pero gente que quiere cambiar su estilo de vida en ese deseo de aspirar, pasar de una posición económica a otra. Ok, mira, no es pecaminoso tener dinero y posesiones. El punto es el siguiente. Yo quiero tener dinero ¿para qué? Es lícito que yo quiera mejorar económicamente para mejorar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, mi casa. Eso no es malo. Ahora, cuando eso interfiere, cuando eso es mi prioridad y yo estoy viviendo para hacer dinero y no estoy viviendo para para vivir, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Cuando pongo todo mi esfuerzo y mis objetivos en hacer dinero en esta tierra, ya estoy fallando. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos dicen, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, yo debo saber que debo tener en orden mis prioridades. Por ejemplo, que cuando recibo dinero, que pago mis impuestos, debo apartar un dinero, ¿verdad?, para mis ofrendas. Pero si yo estoy buscando lo mío propio y estoy viviendo para la ropa, para las marcas, para los carros, tú ves, y estoy descuidando el servir en el reino de Dios, ahí hay problemas. Pero querer tener dinero, Daniel, para
el sustento de tu esposa, de tus hijos, de tu familia, para poder llevarlos a un buen colegio donde estudien, para que vivan en una zona segura. No, no es ningún problema. El problema viene, te repito, en querer trastocar el orden de prioridades, porque yo puedo querer tener dinero para mi familia, para la obra, para ayudar a aquellos que están en necesidad. Y tú sabes que hay bendiciones de una persona cuando es diligente, cuando trabaja. Dice la Escritura que el diligente será prosperado. Entonces, una persona que trabaja buscando glorificar a Dios en su trabajo, en su empresa, en su vocación, ¿verdad? Como arquitecto, como plomero, como taxista, donde quiera que Dios lo llama a trabajar, va a ser una persona que generalmente va a prosperar económicamente. Perfecto, entonces hasta aquí hemos visto en que la manera en que usamos el dinero muchas veces muestra nuestro estado espiritual, que el dinero en sí mismo no es malo. Sin embargo, la forma en que lo gastamos revela el estado real de nuestro corazón. También hemos visto que nuestra sociedad está permeada por el materialismo, que como cristianos debemos tener cuidado de no ser arrastrados. Pero ya que sabemos el problema y el cuidado que debemos tener, ¿qué principios podemos tomar en cuenta para hacer buen uso del dinero? Bueno, Daniel, son muchos los principios. Y si nos ponemos a dar todos los principios que vemos en las Escrituras, duraríamos mucho tiempo hablando de esto, pero hay algo que a mí me impacta, un primer principio, y es saber que Dios es el dueño de todas las cosas. Dice la Escritura que Dios es el dueño del oro, de la plata, de que todas las cosas que existen son de Él, y nosotros debemos poner esto en perspectiva. ¿Cómo? Bueno, uno piensa que el carro que uno tiene, la casa, tu ropa, tu reloj, tus hijos, tu computadora, tu televisor, tus inversiones, tus ahorros, todo eso es tuyo. Pero nosotros debemos entender que Dios es el dueño de todas las cosas y que nosotros lo que somos es administradores de los recursos de Dios. Y eso nos ayuda a administrar los bienes que tenemos primero para la gloria de Dios. Si Dios es dueño de todo, también yo debo saber entonces que nada es mío, y eso debe librarme de ansiedad, porque nosotros no somos dueños de nada. Y si pierdo algo, bueno, yo no quisiera perderlo, pero Dios es el dueño de eso. Dios fue que me lo dio. Entonces yo debo tener este principio. Yo no sé si tú recuerdas el caso de José en Egipto, que era administrador de los bienes de Potifar. Él era el mayordomo, el administrador sobre la casa de su amo Potifar. ¿Y qué hacía? Todo lo que administraba, lo administraba a favor de Potifar. Y así es que nosotros debemos hacer las cosas. Dios es el dueño de todo, y lo que yo tengo es porque Dios me lo ha dado para que lo administre. Muy bien, nosotros entonces hemos visto el primer principio con respecto al uso del dinero. Sabemos que son muchísimos, posiblemente este programa de para solamente algunos, pero lo importante es que podamos tener una base. Vimos que Dios era el dueño de todas las cosas y que nosotros somos solo mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Pero ¿qué otro principio bíblico usted pudiera compartir con nosotros? Bueno, como tú dices, Dios no solamente es el dueño de todo, Daniel, sino que Dios lo controla todo. Y eso es muy importante que lo entendamos. Dice la Escritura que la mente del hombre planea su camino, pero el Señor es que dirige sus pasos. Entonces, yo debo saber que todo lo que está ocurriendo en mi vida está controlado, está dirigido por el Señor. Y eso me ayuda a estar en paz y a estar en tranquilidad. Y más ahora, Daniel, en tiempos tan cambiantes como estamos viviendo. Es muy bueno saber que la mano de Dios está dirigiendo cada uno de mis pasos, cada día de mi vida.
Bueno, la verdad es que vamos a finalizar nuestro primer segmento. Nosotros hemos visto que de la manera en que actuamos, de la manera que damos uso a nuestro dinero, muchas veces refleja nuestra condición espiritual, que el dinero en sí no es pecaminoso. El problema es a quién damos gloria. ¿Nos damos gloria a nosotros mismos o queremos dar gloria a Dios? Y vimos dos principios, que Dios es el dueño de todo y que Dios lo controla todo. En el próximo segmento veremos otros principios que nos ayuden a dar uso de manera bíblica al dinero. Nos vemos en breve. Sigue conectando con la palabra. Búscanos en nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram. Escucha nuestro podcast en Spotify. Conectando con la palabra. Conectando las verdades de la palabra con nuestra vida diaria. Bueno, continuamos con nuestro programa. Hemos visto que Dios es el dueño de todas las cosas, que Él controla todo. ¿Qué otro principio debemos tener en cuenta en el uso que le damos del dinero, pastor? Bueno, Daniel, Dios provee todo. Oye bien, como tú dijiste, Él no solamente es el dueño de todo y controla todo, sino que Él lo provee. El apóstol Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú sabes que uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh, Jehová proveerá. Entonces, eso es muy importante porque eso debe llevarme a no preocuparme por qué voy a comer, por qué voy a beber cada día, qué voy a vestir, sino que yo debo hacer mi parte cada día, cumplir con mi trabajo, cumplir con mis compromisos y saber que Dios me va a proveer continuamente. Dice la Escritura, Daniel, joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y eso es algo que nosotros debemos tener claro y entender en nuestras vidas. Dios es que provee. Es verdad que yo me fajo, es verdad que yo trabajo, pero Dios es que provee para mí continuamente. La verdad es que me gustó eso que usted habló, es cierto, Dios provee todo, pero usted hablaba de un esfuerzo y viene a mi mente el versículo que dice que el hombre se prepara para la batalla. Hay algo que nos toca a nosotros, pero el entender en que Dios provee y Él es que da respuesta, dice, pero al final es Dios quien da la victoria. Es decir, que hay una combinación entre ese descanso de que Él es el que provee, pero al mismo tiempo hay una disciplina que tenemos que tener nosotros siendo responsables en nuestros trabajos. Es así, Daniel, es así. Con ese comentario que tú hiciste, eso me lleva a otro principio adicional, porque es verdad que Dios provee, pero Dios no provee uno estando sentado en su casa, siendo pasivo. Una vez yo fui a una empresa de un cliente mío y en la sala, en la recepción, él tenía un letrero que decía, Dios da a cada ave su alimento, pero no se lo echa en el pico. Fíjate cómo las aves no le caen los gusanitos del cielo. Tú ves a las aves todo el tiempo buscando, trabajando para conseguir el sustento. Entonces, es verdad que Dios es el dueño de todo, que Dios lo controla todo, que Dios provee para nosotros. Pero eso implica, como yo decía, que debemos ser diligentes porque Dios nos provee a través de nuestro trabajo. Fíjate que en la Escritura, Él nos dice a nosotros, 6 días trabajarás y harás toda tu obra y habrá un día de descanso, pero hay 6 días de trabajo. Y como veíamos, el diligente que se esfuerza es prosperado. Y en las Escrituras, Daniel, tenemos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, en Proverbios 6, que se nos dice que mira la hormiga, que no tiene gobernador, que no tiene señor, que en el verano prepara su comida. Y tú ves a las hormiguitas siempre moviéndose, siempre trabajando. Así debemos de ser nosotros, debemos ser diligentes, porque también dice la Escritura
que así como la mano del diligente prospera, la mano del negligente empobrece. ¿Tú ves? Entonces, Dios condena al perezoso, elogia al hombre diligente. Entonces debemos ser diligentes en buscar el sustento y en trabajar. Y más ahora, en este tiempo de pandemia, que ha habido restricciones en los trabajos, que ha habido limitaciones, que personas han sido despedidas o personas que están en sus lugares de trabajo, ha habido inflación por la escasez de productos, de alimentos y todas esas cosas, y quizás el salario que tiene no alcanzan, hay que buscar otras fuentes de ingreso o ingresos adicionales, pero hay que trabajar continuamente. Dice la Escritura que el que recoge en verano, o sea, que trabaja, prepara su siembra en verano y recoge, es un hombre sabio, pero el que duerme en ese tiempo es un hijo que avergüenza. ¿Por qué? Porque el que no trabaja, el que no provee para los suyos, va a pasar vergüenza y necesidad. La verdad que oyéndolo, recuerdo un material que usted me compartió en el 2012 para una meditación sobre la diligencia que yo tenía que darle a un grupo de jóvenes, y hablaba, era bastante extenso, es decir que yo creo que ese va a ser el tema de otro de nuestro programa. Ya después yo le compartiré que ese material ha rodado por Latinoamérica desde antes de Conectando, porque a muchas personas fue tan edificante para mí, que la verdad lo he compartido con varios, y yo creo que en el futuro podremos compartirlo también con nuestros oyentes aquí en Conectando con la Palabra, porque muchos cristianos creen que no, ya yo soy salvo, no tengo que hacer nada, pero ahí está la parábola de los talentos, hay un sinnúmero de cosas, y Proverbio nos habla de muchísimas situaciones en las que Dios premia la diligencia y Dios aborrece el ser perezoso. Entonces hemos visto en la palabra que Dios es el dueño de todo, que nada sale de su control, que Él es quien provee, que Dios nos suple a través de nuestro trabajo. ¿Qué otro principio podemos traer a nuestras mentes en el día de hoy? Bueno, eso sí, es una buena pregunta, porque muchas personas piensan, Daniel, bueno, ya se acabó ahí, ya yo estoy produciendo, yo estoy viviendo para la gloria de Dios, yo tengo mis prioridades en orden, yo estoy ofrendando, y todo el dinero que me sobra después de eso me lo estoy, como decimos nosotros en República Dominicana, echando encima. Tú ves, ya lo estoy gastando porque ya eso es mío. Y otro principio que debemos tomar en cuenta es que nosotros debemos ahorrar. Tú ves, dice la Escritura que en la casa del sabio hay tesoro preciado, hay aceite. Mas el hombre insensato todo lo disipa, todo lo gasta. Entonces alguien puede decir, pero venga acá, pastor, a mí el dinero apenas me alcanza para mantenerme. Cada vez que me entra un dinerito de más, yo me lo gasto, me lo echo encima, u otros pueden decir, no es verdad, yo tengo dinero de más y yo lo gasto, pero la Escritura, en ese proverbio que te dije, que el sabio guarda, nos enseña que esa persona sabia deja de sus riquezas algo aparte y ahorra. Tú ves, el necio es que lo gasta todo. Y por eso, cuando viene una enfermedad, cuando vienen tiempos de limitaciones o tiempos de carestía, tú ves a esas personas que aparentemente vivían muy bien, desesperadas, un hijo enfermo, una emergencia, perdió el trabajo y no tiene dinero ni para aguantar una semana con sus ahorros. Por el contrario, lo que tiene son muchísimas deudas. Fíjate en el proverbio que vimos, Daniel, cómo la hormiga en tiempo de verano, la hormiga no solamente es diligente trabajando, sino que en el tiempo del verano está guardando, produciendo, para en el invierno tener que comer. Entonces, nosotros debemos planificarnos, debemos ahorrar pensando en la educación de nuestros hijos en el futuro. ¿Qué pasaría si tenemos un accidente, una enfermedad, la pérdida del empleo? Yo sé, te repito, que en la mayoría de nuestros países, la mayoría de los creyentes y no creyentes apenas producen
para subsistir, pero siempre hay lugar para poder ahorrar algo. Mira, como decíamos, esta situación que se presentó con la pandemia, con el COVID, vienen ciclones, vienen terremotos y hay efectos catastróficos que pueden venir a nuestras vidas sin nosotros estarlo esperando. Y también, Daniel, tenemos, como veíamos al principio, que producir para ayudar a otros. Tú sabías, yo creo que pocos cristianos lo saben, que en 1 Corintios, me parece 14, dice que los padres deben atesorar para sus hijos. Tú habías oído ese texto, ¿verdad? Ese principio que está allí. Claro. Entonces, eso es muy importante, que estemos conscientes de esta responsabilidad. Y pastor, el ejemplo, oyéndolo, me acuerdo del mismo José que usted hablaba. Hubieron 7 años de mucha abundancia, pero hubo 7 años de cierta escasez. Y a veces nosotros vivimos la vida como si solamente fuera abundancia. Y el día que estamos en la escasez, pues tenemos situaciones sumamente complicadas. Entonces, la verdad es que Dios nos ayude a hacer un buen uso del dinero y a poder ahorrar y no dejarnos impactar por todo lo que el mundo nos ofrece. Pero ya estamos prácticamente llegando. Sí. Déjame decirte algo. Mira, el objetivo de los fabricantes de productos, de los publicistas, es que nosotros consumamos los productos que ellos anuncian o que fabrican. Entonces nos dicen, mira, si tú no tienes tal tipo de camisa o tal tipo de reloj, o si tú no vas a tal o cual sitio, tú eres un fracasado, porque el hombre de éxito es, y ahí pongo una raya, te venden muchísimos productos y te dicen, si tú no tienes ese tipo de camisa, tú nunca vas a impactar. Si no tienes este estilo de vida para que los demás vean que tú eres un hombre de éxito. Y yo me río, Daniel, porque la verdad es que la mayoría de nosotros compramos esa publicidad. Y hay hombres que tú lo ves y mujeres que al no tener esas cosas, o sea, tienen buenos ingresos, un buen medio de vida y se sienten miserables, Daniel. Tú eres mercadólogo, tú sabes de eso. Eso es lo que nos vende la publicidad. Dice la Escritura que teniendo abrigo y sustento debemos estar tranquilos. Claro, como veíamos, que debemos trabajar, que debemos querer progresar, darle la mejor educación a nuestros hijos, servir para el reino. Todo eso hay que hacerlo, pero yo no puedo dejarme confundir por esa publicidad en ese sentido. No, pastor, y lo triste, hablando desde el punto de vista mercadológico, es que los que hoy hacen la publicidad nos conocen a nosotros más que nosotros mismos. Es impresionante cómo hoy lo que oímos es que los teléfonos nos oyen nuestra preferencia, oyen lo que deseamos e inmediatamente salen publicidad que tienen que ver con esos deseos. Es decir, que estamos viviendo en una era donde es impresionante lo selectivo que es la publicidad individual según las necesidades de cada uno de nosotros, y ahí debemos nosotros todavía cuidarnos más. La gente sabe que usted tiene alergia a algo y posiblemente ese alimento que usted es alérgico no se lo va a ofrecer porque las redes van determinando todo eso con lo que uno escribe. Es decir, que estamos viviendo en una generación donde esa gente conoce cuáles son nuestras debilidades. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra para poder responder bíblicamente a esas cosas. Y estamos prácticamente llegando al final de nuestro programa. Yo sé que principios podemos sacar muchísimos más, pero nos encantaría que usted nos compartiera un principio más de cómo debemos usar bíblicamente el dinero. Bueno, yo te diría, Daniel, que el dinero que ahorremos debemos invertirlo de la manera más sabia posible. No ser ambiciosos en querer poner ese dinero en instituciones que nos ofrecen muchos intereses y al final van a la quiebra porque son instituciones piramidales, o ser muy cuidadosos si vamos a invertir nuestros ahorros en algún negocio, debemos asesorarnos bien. Y hay algo que debemos entender. Mira, Daniel, Dios nos ha dado dones y talentos a cada uno y diferentes vocaciones. Hay personas que creen que porque tienen un ahorro
ya sea, ¿verdad?, que lo han trabajado por años, de alguna herencia, de cualquier tipo, que ya ellos pueden empezar un negocio y ser independientes. Y muchos deben hablar con personas más maduras que estén a su alrededor, que los conozcan bien y preguntarle, ven acá, ¿tú crees que yo tengo madera de empresario, madera de comerciante? ¿Puedo yo empezar este negocio? ¿Debo empezar este negocio? Y quizás tú no tienes los talentos o la vocación para trabajar en otra área. Tú tienes una vocación como ingeniero, pero quizás para no para ser un gran constructor, sino para trabajar en una compañía de ingenieros bajo cierta dirección. Pero hay muchas personas que no entienden esto y toman los ahorros de toda su vida y lo malinvierten, como hablamos, en esas instituciones que te ofrecen muchos intereses, muchos retornos para que luego haya una quiebra. O se sobrevaloran y quieren empezar algún tipo de negocio, de emprendedurismo, cuando realmente esa no es su vocación. Usted, y me estoy yendo un poquito más adelante para concluir la pregunta, habló mucho en el pasado y en la conferencia de Radio Eternidad que hicimos, que se llamaba Propósito, sobre el presupuesto. Sobre el presupuesto. ¿Qué importancia, para finiquitar ahí nuestro programa de hoy, tiene el presupuesto en la vida de nosotros para poder hacer las cosas como Dios manda? Bueno, el presupuesto es vital, Daniel. No iba a tocar ese tema porque lo habíamos tocado en aquella ocasión en la conferencia de Radio Eternidad. Pero el presupuesto es esencial en nuestra planificación, Daniel. O sea, en el presupuesto yo puedo chequear cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos. De esos gastos, cuáles puedo controlar, cómo invertir el dinero que me queda de excedente. Porque te digo algo, Daniel, si yo no tengo un presupuesto, no sé lo que voy a gastar porque hay necesidades, ¿verdad? Deseos que uno quiere satisfacer continuamente y cosas que uno quiere comprar. Si yo no me pongo una asignación, ¿verdad?, para las entretenciones, para los gastos, si yo no sé lo que pago de energía eléctrica, del colegio de mis hijos, del alquiler de la casa, del seguro médico, si yo no planifico esos gastos, los ingresos nunca me van a alcanzar. Y por eso nosotros debemos tener un presupuesto de una manera detallada. Y algo más, Daniel. Con el presupuesto, como yo tengo ahí lo que pago con la tarjeta de crédito, puedo ver si estoy cumpliendo con esos pagos o me estoy pasando del presupuesto, porque tú sabes que uno muchas veces, como tiene una tarjeta de crédito, va a un lugar, te gusta una camisa, te gusta un producto y no está en el presupuesto, pero tú dices en tu mente, bueno, déjame pasarlo con la tarjeta y después yo resuelvo, que la tarjeta lo aguanta todo. Y cuando llega el fin de mes, que llegan esos gastos no estructurados, imagínate el problema que se origina en la casa. Por eso es básico y vital tener un presupuesto para poder controlar los ingresos, poder controlar los gastos, poder estructurar los ahorros y la forma como vamos a hacer las inversiones. Muy bien. El que quiere tener más detalle, hay una conferencia completa en Radio Eternidad que se llamó Propósito, que se habló detalladamente sobre este tema y puede ser muy edificante para que usted pueda verlo en detalle. Pero por hoy, Pastor, la verdad, gracias por compartir con nosotros estos valiosos principios bíblicos que nos ayudan a usar el dinero para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude a grabar estas enseñanzas en nuestros corazones. Hermanos y amigos, no olvidemos que si somos bendecidos materialmente, que solo somos mayordomo de lo que Dios nos ha dado. No olvidemos que el dueño de todo lo que tenemos es el Señor y que Él es que ha permitido que nosotros podamos obtener esta cosa o aquella. Él tiene todo bajo su control y podemos estar trabajando bien duro. Podemos ser diligentes, pero la bendición de nuestro trabajo es Dios quien la provee. Que Dios nos ayude a no dejarnos influenciar
y ser presas del bombardeo publicitario que nos lleva a gastar más de lo necesario. La situación económica que estamos viviendo en este momento puede que sea difícil, pero si te es posible, luego de ofrendar a Dios, de cubrir las responsabilidades que Él te ha dado en tu hogar, ahorra. Recuerda que no siempre tendremos vacas gordas, también vendrán las vacas flacas y debemos estar preparados para este momento. Finalmente, organiza tus finanzas, prioriza tus gastos, planifica cómo puedes ganar más dinero, pero no olvides hacer un presupuesto para que estés seguro que de la manera que estás gastando tu dinero, estás siendo un mayordomo fiel de lo que Dios te ha dado. Hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. La próxima semana, si Dios nos lo concede, nos vemos en una nueva entrega de su programa Conectando con la Palabra. Que Dios les bendiga.